Reflexiones Auditorio Cristiano. Hablábamos en el audio anterior de cómo Moisés había tenido que aprender a esperar el tiempo de Dios y la forma como Él lleva a cabo todos sus propósitos y sus planes. Hoy encontramos a Moisés que ha huido de Egipto después de intentar mostrar fuerza y que él era el hombre indicado por Dios para liberar a los hebreos matando al egipcio, ¿recuerdan? Pero él lo deja enterrado bajo las arenas pensando que eso ha quedado oculto a la vista de todos. Sin embargo es descubierto y cuando él siente que es descubierto, huye de Egipto. Y él corre con todas sus fuerzas, no sé si en un carruaje, en un caballo, pero huye hasta el desierto, a la tierra de Madián, en donde finalmente se sienta junto a un pozo de agua para descansar y seguramente ponerse a meditar, hacerse algunas preguntas como ¿por qué Dios no me respondió? ¿Por qué si el deseo de Dios es liberar a los hebreos y usarme a mí, por qué no me respaldó cuando yo quise levantar al pueblo y hacerles ver que yo soy el hombre que Dios iba a usar para liberarlos de la esclavitud? Sin embargo, Moisés había buscado cumplir la voluntad de Dios, pero no a su forma ni en su tiempo. Y queriendo encontrar la voluntad de Dios, simplemente se alejó de él. Y se fue a sentar junto a un pozo de agua en el desierto, y seguramente muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo. Dios permite que en algunos momentos de nuestra vida nos toque estar sentados también en la soledad, en nuestro propio desierto emocional, sentados también junto a un pozo de agua, que representa a la palabra viva de Dios que siempre está a nuestra disposición para responder a la necesidad, a la sed de nuestra alma. Quizás para algunos de nosotros ese desierto se ha convertido en una enfermedad que por largo tiempo nos mantiene preocupados, limitados en nuestras actividades, nos ha vuelto dependientes de otras personas y nos preguntamos ¿hasta cuándo, Señor, vas a escucharme y sanar esta enfermedad? Para otros quizás el desierto es un periodo de estar sin trabajo o con un fracaso en un negocio, un emprendimiento, preguntándose también si son capaces o no de salir adelante. Para otras personas el fracaso tiene que ver con una relación amorosa o una separación, la rebeldía de un hijo o una hija que ha renunciado a sus valores, a sus principios, que ha decidido ir por su propio camino, incluso negando la fe. Cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado o vamos a experimentar huir a nuestro propio desierto, tener esa sensación de soledad, de destierro emocional, en el que aparentemente nadie está interesado en nuestra situación. Pero recuerde que ahí está el pozo de agua junto a nosotros, esa provisión de Dios quien sigue esperando que nos encontremos con Él cara a cara. Porque va a llegar el momento, como le sucedió a Moisés, cuando después de estar casi 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, vio aquella zarza quemándose y que no se consumía. Dentro de su rutina de trabajo de todos los días durante los últimos 40 años, seguramente él había visto muchas zarzas quemándose por el calor abrasador del desierto. Pero esa mañana pasó algo distinto. Esa zarza no se consumía por el fuego y Moisés se acerca para ver qué es lo que pasaba. Seguramente también a nosotros en nuestra rutina de todos los días, en eso que salimos todos los días a trabajar, a nuestros estudios, a la universidad, en nuestra ocupación que cada quien tiene, de pronto hay algo que llama nuestra atención. Ese toque en el hombro en el que Dios nos dice, hey, quiero hablar contigo, quiero decirte algo especial y particular, y por eso voy a llamar tu atención. La próxima vez que algo le sucede en su vida y que está fuera del orden, en vez de molestarnos, en vez de decir, ¿y por qué a mí siempre me pasan estas cosas? ¿Por qué me sucede este accidente? ¿Por qué se me pinchó la llanta esta mañana? Mejor que hagamos la pregunta, ¿qué quieres decirme, Señor? ¿Quieres hablarme? Heme aquí. Porque cuando Moisés se acercó para ver qué pasaba con la zarza, se dio cuenta que esto no era algo cotidiano, no era algo rutinario. La voz de Dios surgió de ahí, de en medio de la zarza, llamando su nombre. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y Dios le dice, no te acerques. Quítate las sandalias porque estás en tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto llenó de temor a Moisés. Seguramente tapó su rostro para no ver a Dios, sabiendo que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Pero Dios se comunica con él y le hace ver que Él está cerca, que Él está pendiente,
que Él está atento a las necesidades del pueblo hebreo, que Él ha escuchado su clamor, que Él sabe de la opresión que están sufriendo y que ha descendido para librarlos, para que por medio de su poder ellos puedan entrar a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios este día, o un día de estos, va a llamar nuestra atención. Y al igual que a Moisés, nos va a decir, no te acerques porque estás en Tierra Santa. Tierra Santa es el lugar donde nosotros nos encontramos cara a cara con Dios. Es el lugar que hemos apartado, ya sea en nuestra casa, en la oficina, cuando vamos a la iglesia. Ese es un lugar donde debemos encontrarnos cara a cara con Él. Y debemos despojarnos del pecado, de la contaminación, así como Dios le pidió a Moisés que quitara sus sandalias llenas de tierra, llenas de la arena del desierto. Dios no quiere que nos acerquemos con Él en pecado. Quiere que nos acerquemos en santidad, quitando todo aquello que contamina nuestra vida. Hoy es el día en el que Dios te dice, ven, acércate, pero no te acerques lleno de pecado. No te acerques con la contaminación del mal. Confiesa tus pecados. Para eso ha enviado a Jesucristo, mi Hijo, para ser el Cordero que quita el pecado del mundo, para ser ese abogado que intercede por nosotros delante de Dios, para que no seamos condenados, no seamos juzgados, sino que podamos entonces con toda confianza y a través de ese nuevo camino santo y eterno que Jesucristo abrió por medio de su sacrificio en la cruz, acercarnos con confianza para hablar con Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros antepasados, pero nuestro Dios con toda confianza. Y en esa conversación, Dios habla con Moisés de una manera personal. Y no habló con él para pedirle un consejo o para preguntarle si él tenía un plan alternativo. No se sentó Dios con Moisés ni lo hace con nosotros para negociar, sino que lo llama para hacer de él un instrumento para cambiar las cosas, para enviarlo a Faraón y sacar al pueblo hebreo de la manera que Dios lo había determinado y en el momento, en el kairos, el tiempo de Dios en el que él se iba a manifestar. Hoy también Dios nos dice, ven, yo quiero usarte a ti, yo quiero que tú seas parte de esta aventura en la que quiero que continúes, esta aventura que llamamos vida y en la cual Dios quiere que nosotros participemos y que estemos atentos a su llamado y dispuestos a ir como lo estuvo Moisés. Dios ha visto tus lágrimas, Dios también ha visto tu sufrimiento, conoce tus quejas, sabe de las injusticias, sabe de esas necesidades que tienes y Dios ha descendido para hacer algo, pero quiere que tú te involucres, quiere que al igual que Moisés, tú también tomes parte por medio de la fe y de la obediencia a su palabra para que vayas y saques adelante ese propósito, ese plan de Dios que tiene para tu vida. El gran Dios, Yahweh o Jehová, el Dios que se ha manifestado con el nombre más grande que existe, se revela a nosotros a través de su Hijo Jesucristo y se revela a través de su santa palabra para que conozcamos cuál es su voluntad, para que no vayamos por el mundo dando tumbos, tratando de encontrar soluciones a nuestra manera, sino para que a través de los principios, de los mandamientos que Él nos ha dado, podamos cumplir con su voluntad y seamos parte entonces de esas cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestro día. Que Él nos guíe y que nosotros seamos obedientes y dóciles como lo fue Moisés. Si desea esta reflexión, puede solicitarla a las cuentas de Auditorio Cristiano en Facebook e Instagram. Nos encuentra como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor, MCA.